Normalmente cuando ocurre un crimen atroz como el que se ha vivido en Colombia con el atentado a Miguel Uribe Turbay, el impacto de las imágenes nos concentra la atención. Pero cuando uno piensa en el ¿por qué era un objetivo Miguel Uribe? ¿De quién era objetivo Miguel Uribe? ¿Por qué Miguel Uribe Turbay era una amenaza? ¿Por qué él y no otro? ¿Por qué contra Miguel Uribe Turbay y no contra las decenas de precandidatos que hay en Colombia? ¿Por qué contra él precisamente? Y es allí donde vale la pena entonces hacer una revisión del discurso de Miguel Uribe Turbay, de las posiciones de Miguel Uribe Turbay, de la biografía de Miguel Uribe Turbay, pero atención, también de la familia de Miguel Uribe Turbay que tiene o se encuentra dentro de la sociedad política colombiana muy bien ubicada en cuanto a posiciones en la historia. Pero es que además de todo esto, cuando nos ponemos a revisar la tragedia dentro de la familia Uribe Turbay, particularmente de la acción de grupos violentos contra miembros de esa familia, podemos encontrarnos con cosas verdaderamente trágicas. Yo les quiero dejar claro a ustedes y a todo Colombia, a este gobierno lo vamos a seguir enfrentando, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar. Aspiro a la presidencia de Colombia para que demos un salto gigante hacia el futuro. Es inaceptable que Gustavo Petro siga presionando al Congreso, desconociendo la separación de poderes e insista convocar por medio de decreto una consulta popular, destruyendo el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. Hace 30 años perdí a mi mamá por cuenta del secuestro y el asesinato por parte de Pablo Escobar. Yo he vivido en carne propia lo que es la violencia en Colombia y no estoy dispuesto a que más familias lo vivan. El principal problema en Colombia. Los hijos de la violencia y los padres de la violencia. Las víctimas y los victimarios. El discurso de los que conocen lo que es capaz de hacer la violencia y la acción de quienes desde la violencia se disfrazan de pacifistas. De eso vamos a hablar hoy, otra vez desde Colombia o desde el tema colombiano en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Yo no sé, pero parece ser que es necesario repetirlo. Y por eso es que yo lo repito todos los días. Y por eso es que lo hemos inscrito en piedra. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y cuando te veas necesitado, porque no tienes las muletas que necesitas, valga la redundancia, le echarán la culpa a la ultraderecha, le echarán la culpa a los paracos, le echarán la culpa a las autodefensas, le echarán la culpa a Betty la Fea, le echarán la culpa a Amparo Grisales, a Shakira, a Juanes, a los corraleros de Majagual, a la pollera Colorán. Le echarán la culpa al Chacunchá, le echarán la culpa al Pollo Irra, le echarán la culpa a Pedro el Escamoso, le echarán la culpa en Cuerpo Ajeno, a Amparo Grisales, le echarán la culpa a todo el mundo. Todos van a ser culpables. Todos van a ser culpables. A Nariño, a Santander. Le echarán la culpa a todos. Todos van a ser culpables, menos ellos. Porque ellos nunca tienen la culpa de nada. Mientras tanto te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero, las flores y el florero, el muerto y el entierro, las ganas de vivir tu futuro, las perspectivas de tu país, el bienestar, el progreso, la educación, la cultura, la tranquilidad, la forma de caminar y si te dejas, hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó porque muy probablemente eres un mamertazo. Muy probablemente tú dices que eres de izquierda porque un mundo mejor es posible y tal, y lo que eres es un rolo de marihuanero que andas todo el tiempo con la cabeza en otro sitio y por esa razón crees en la estupidez. Ojo, tú puedes ser todo lo marihuanero que quieras. Es más,
a veces es preferible un marihuanero que un izquierdista. Lo que pasa es que lamentablemente hay unos marihuaneros que parece que se fuman nada más con el pulmón izquierdo. Usa los dos pulmones, amigo. Usa los dos pulmones para que respire mejor. ¿Sabes? No, porque es que los marihuaneros, hay un buen porcentaje de marihuaneros que ve este programa mientras están rotándola y prendiéndola. Entonces se molestan cuando no los nombran. No, yo sé que no todos los marihuaneros son de izquierda. Pero sí estoy seguro de que la mayoría de los izquierdistas estos de calle, de los colombianos y los hispanoamericanos y españoles, le meten a la mafafa a la mafafa y creo que la fuman nada más con el pulmón izquierdo. Tienen un tatuaje del Che Guevara en la nalga izquierda. Todo. Pura propaganda, cero sustancia, pura moda. Asumir posiciones por moda. Por ahí vi a la niña esta, la Greta Thunberg, montada, que la tenían en un pedestal porque ella era ambientalista y porque ella, how dare you, y la niña y tal, y todo aquello. Bueno, ahí la vi más antisemita que nunca. Se montó en un barco porque ella que quería ir a Gaza. Y entonces, lo hubiesen dejado. Yo quiero ver a Greta viviendo en Gaza, pero no como una rubia europea. No, yo la quiero ver viviendo en Gaza como viven las mujeres en Gaza. Que se tenga que conseguir un marido que no le guste, que se lo imponga a su familia y que tenga que andar con un velo puesto y pariendo muchachos y cocinando muchachos y cocinándole a los muchachos y aceptándole coñazos al hombre y todas esas cosas. Que vaya y que viva allá. Entonces la agarraron el barco y los devolvieron. ¿Para qué los devolvieron? Los hubiesen dejado llegar. Los hubiesen hundido. Greta es una niña maldita del club. O sea, Greta es una niña del club ambientalista izquierdista mundial. Y es aquí donde entonces yo tengo que volver a hacer la labor, porque es que la gente dice, no, pero es que eso de las viejas malditas del club es algo que solamente entienden en Venezuela. ¡No! La estructura criminal que sostiene al chavismo en Venezuela se llama Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Y quienes la dirigen son fundamentalmente las mujeres chismosas de las comunidades, que se encargan de perseguir, someter a la comunidad con las cosas más básicas. Lo que se está repitiendo con más frecuencia actualmente es el sometimiento de las comunidades por parte de las estructuras criminales del chavismo, del CLAP, con el tema del gas doméstico. Pero en las pasadas elecciones ya se vivió una situación donde todas ellas quedaron en evidencia. Y aquí yo tengo que decirle, amigos míos, algo adicional. A los que están en Colombia, a los que están en México, a los que están en Chile, a los que están en España, a los que creen que esto no les va a pasar, a los que creen que la izquierda es una cosa y un gobierno más. En Venezuela también lo creíamos. ¿Y a dónde hemos llegado? Hemos llegado a la obligación de ir a votar por el régimen. Y quien no lo hace sufre las consecuencias. Y por supuesto, las herramientas de control que utilizan están en los más bajos. Ya no es que te intervienen en el teléfono, ya no es que te vigilan si eres un objetivo. No, es que tu vecino te vigila. Es que tienen a una vecina encargada de vigilar todo lo que hacen en la comunidad. Prueba de ello fue lo que ocurrió en las pasadas elecciones en Venezuela, donde, y por eso es que tenemos estas pruebas que las recibimos a través de nuestro número de WhatsApp. Fíjense lo que ocurrió en esta comunidad, donde intentaban extorsionar a los miembros de la comunidad para que fuesen a votar, por supuesto, además, en unas elecciones fraudulentas, a que fueran a votar por el régimen. Escuchen este subterfugio y al final les cuento la triste historia. Buenos días, saludos. Por acá le habla la señora Mireya Rivas. Todos los participantes que vengan a votar hasta las 12 del día están participando, valga la redundancia, por $20 que les voy a hacer una risa. Gracias, los esperamos con mucho amor. Aquí tienen un cafecito de bienvenida para que vengan a ejercer su derecho al voto. Saludos. Por favor, Jesús, al escuchar este mensaje, cállate la boca. Al escuchar este mensaje, por favor, cuélgalo en los grupos. Jesús, todos los de Brisa están participando a las 12 del día por $20 que voy a hacer, pero necesito cédula
y el nombre de esas personas, ¿viste? Todos los de Brisa que hayan ejercido el derecho al voto. Lleva el control allí y después me pasas eso, el bebé me va a recoger esos datos, ¿viste? Todos los de Brisa que hayan ido a votar. Ya yo fui a votar, entonces quiere decir que me toca que decirle a Tala y que me ponga el número de para sacarme esa rifa. Ojalá que sean bastantes dólares. Ojalá que sean bastantes dólares, dice la pobre señora. Les digo el capítulo final de la novela. No hubo rifa. Nadie se ganó los $20. Obviamente. No hubo una rifa y nadie se ganó los $20. Todo era mentira. Lo que sí hubo fue una recolección masiva de datos y, por supuesto, el asunto no está en quienes están anotados, sino en quienes no están anotados. Y así, la gente que no aparece registrada como votante, es decir, los que no fueron a votar, están siendo perseguidos, están siendo sometidos. Les han quitado el beneficio de comprar comida subsidiada, la famosa bolsa del CLAP. Los han sacado de las listas de distribución del gas doméstico. Los han sacado de las listas de beneficios que deberían ser para todo el mundo, pero son nada más para quienes ellos les da la gana. Los han amenazado con sacarlos de las casas donde viven, si esas han sido adjudicadas por el gobierno. Y además de eso, les están negando documentos básicos para determinados trámites, cartas de residencia, etcétera. Estamos hablando de una estructura criminal y estamos hablando de que esta señora que escuchaban allí pidiendo los datos para hacer una rifa y darle $20, imagínate, para el que fuese a votar, no solamente es una delincuente, sino que forma parte de la estructura criminal del chavismo, y como ella hay miles en todo el país. Usted, amigo colombiano, quiere que el socialismo del siglo XXI que representan Petro y sus secuaces siga adelante. Prepárase, porque esto que usted escuchó lo va a tener también en su país. Ah, que usted es español, siga con el socialismo, que esto lo va a tener también en su país. Atención Chile. Atención México. Atención Ecuador. Atención Argentina. Atención Colombia. Atención Chile. En Venezuela hay un ensayo que a tu país también puede llegar si los dejas. Y seguimos. No, la gente cree que esto es madera de gallo, la gente cree que esto es un chiste. Los audios que nosotros hemos recibido, amigos, bueno, los que hemos recibido, audios y videos, porque ¿cómo se llama? La rebelión va por dentro. La rebelión va por dentro. Cada vez que a uno le toca explicar lo que ocurre en Venezuela, puede hacerlo más sencillo si le explica a los desprevenidos que en Venezuela estamos viviendo lo que se hubiese vivido en Colombia si Pablo Escobar hubiese continuado en la política. Porque para quienes no lo saben, Pablo Escobar, su primer salto a la fama nacional fue cuando logró ser electo diputado al Congreso Nacional. Pablo Escobar fue diputado, amigos, electo en las listas del Partido Liberal Colombiano, miembros de la Internacional Socialista. Sería bueno entonces que me digan si Pablo Escobar era de derecha, ¿no? Porque tú sabes que aquí estos bichos son, para tergiversar la historia, están mandados a hacer. ¿Por qué Pablo Escobar fue candidato por el Partido Liberal y no por el Partido Conservador o no por una agrupación de derechas, qué sé yo, católica, una cosa de esa? Ya ustedes saben. ¿De qué se acusa a Ernesto Samper? Por ahí salió Samper entrevistado por la televisión española hablando de cómo a él también, contra él también atentaron. Pero tú eres un malandro, a ti te financió el cártel de Cali, eso está acreditado. Por eso es que no puedes entrar en los Estados Unidos, ni con Biden, ni con Trump, ni con el que llegue, porque está señalado por haber sido financiado por el narcotráfico, por el cártel de Cali. Cuando ves unas cosas como esas, cuando te das cuenta de todo lo que significa la participación
de los movimientos de izquierda en el negocio del narcotráfico, te encuentras con cosas bárbaras. Te encuentras con personajes que se presentan como luchadores sociales y en realidad están del lado de la destrucción social a través del narcotráfico. Cuando usted ve a Gustavo Petro defendiendo que los narcotraficantes ya no vayan presos, sino que sean considerados empresarios, que el narcotráfico ya no sea un delito, sino una actividad comercial más, no tiene por qué sorprenderle a quien está al tanto de que Gustavo Petro viene de la violencia narcoguerrillera. Gustavo Petro quiere ejecutar a través de la actividad política aquello que no pudo lograr a través de la actividad narcoguerrillera. Porque Gustavo Petro formó parte del M-19, que es un grupo narcoguerrillero, y no ha dejado de ser un guerrillero. No se ha sacado el fusil del cerebro y además de eso actúa en sus intervenciones y en sus acciones de gobierno siempre buscando validar la violencia narcoguerrillera y la actividad narcotraficante. Por eso es que se tienen preso a su hijo por haber recibido dinero del narcotráfico para financiar actividades de campaña. Por eso es que no le quedó más remedio que permitir la extradición del hermano de su socia, Piedad Córdoba, quien está preso en los Estados Unidos por formar parte de redes de narcotráfico. Y por eso es que el señor se ufana en decir que él va a permitir que la actividad del narcotráfico sea legal en Colombia. Y estas cosas, además, cuando decimos que lo que ocurre en Venezuela es lo que hubiese ocurrido en Colombia si Pablo Escobar hubiese seguido en la política, cosas como esta las hemos relatado. Las he relatado en mi libro Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Ahí hablamos de cómo esta gente construyó un sistema que es, porque en Venezuela tenemos un régimen criminal que es el chavismo, pero una oposición falsaria que se muestra como oposición sin serlo, porque ellos no quieren sacar al régimen del poder. Y a una boliburguesía con las manos contaminadas de todo este dinero sucio. Y esa oposición es falsaria, es prostibularia y es narcocomplaciente, porque el chavismo es una organización criminal cuya arista fundamental y eje propulsor de todo cuanto hacen es el narcotráfico. Y esa boliburguesía, el dinero que tienen fundamentalmente lo logran a través de la legitimación de capitales provenientes también del delito del narcotráfico. Quien lee este libro se entera de cómo lo hicieron en Venezuela. Y también se queda prevenido de lo que pueden hacer en su país si les permiten llegar. Recuerda que si te vas a España, hazlo ordenadamente. Si ya estás en España, recuerda que tener un abogado que represente tu caso migratorio, el logro de tu visa y todo lo relacionado con esto, amerita tener que cumplir con la ley. Hay que estar en España con todas las de la ley. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. En los Estados Unidos, tener una póliza de seguro es fundamental, te lo dice tu asesor Gustavo. Como siempre, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Gustavo Petro en el poder, demasiado malo, demasiado tétrico, demasiado oscuro, demasiado mal. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que te encuentres. Y para garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en manos de un largo juicio en una corte sucesoral, tu asesor Gustavo te recomienda la constitución de un fideicomiso en vida como solución a este problema. Tu asesor Gustavo, para que te asegures bien. ¿Y nos vamos a Escocia o no nos vamos a Escocia? Bueno, Petro no puede ir para Escocia. Gustrago no puede ir para Escocia, porque si Gustrago se va para Escocia, acaba con todo el whisky escocés, amigo, y eso no lo podemos permitir. Pero usted sí puede. Nuestras vacaciones listas en Escocia, que nos la cuenten en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Todos los secretos de esta bella tierra. ¿Será verdad que el monstruo del lago Ness tiene la misma cara de Gustavo Petro? Pues vámonos al lago Ness y nos ponemos el kill, y mientras escuchamos la gaita escocesa y campaneamos un delicioso whisky escocés single malt allí en la orilla, bueno, no tan en la orilla porque qué miedo, ¿no?, del lago Ness, esperamos e invocamos que salga el monstruo del lago Ness para ver si de verdad se parece a Petro como nosotros nos imaginamos. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? ¿Qué pensaba Miguel Uribe Turbay? ¿Qué planteaba Miguel Uribe Turbay? ¿Cuál es la propuesta de gobierno de Miguel Uribe Turbay?
En una presentación que hizo hace unas semanas frente a un grupo de empresarios que invitaron a varios precandidatos a mostrar su propuesta, Miguel Uribe Turbay hablaba sobre su candidatura presidencial en los siguientes términos. Damos un salto gigante hacia el futuro para que en 4 años logremos lo que muchos otros no lograron en más de muchas décadas. Para eso llevaremos a Colombia en la dirección correcta, hacia un círculo virtuoso, donde todo comienza con seguridad. Sin seguridad no hay nada. Seguridad física, orden público, seguridad jurídica, reglas de juego claras, seguridad institucional, Estado de Derecho. Eso genera confianza. La confianza trae inversión. La inversión empleo, que es la mejor política social. Y con eso oportunidades para todos los colombianos. De esa manera vamos a fortalecer el tejido social y a su vez generar mayor seguridad. Para que eso pase necesitamos un Estado pequeño, instituciones ágiles, eficientes, cero derroche y cero corrupción. Un Estado pequeño en lo burocrático, pero gigante en lo social. Necesitamos poner la tecnología en el centro, a su máxima potencia, para generar crecimiento exponencial. Jonathan, más del 4. Trabajaremos desde el primer momento para que Colombia crezca a su máximo potencial, pero generando impacto social. Mi compromiso, el próximo gobierno acabamos el hambre y la pobreza extrema en Colombia. Y para que eso sea posible, primero la seguridad. Nos están devolviendo un pasado de violencia al que no queremos volver. Viví en carne propia el dolor de la guerra y quienes lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan. Un país sin violencia es mi propósito de vida. Y yo me voy a hacer cargo, porque la paz no es impunidad, la seguridad tampoco representa más violencia. El único camino para la paz es la seguridad. Y pongo a disposición de todos ustedes y de Colombia más de 15 años de servicio público honesto, íntegro, no tengo rabo de paja y estoy convencido que Colombia tiene futuro. Lo vamos a construir juntos y conmigo vuelve la seguridad a Colombia. Gracias. En el discurso no escucharon en ningún momento socialismo, no escucharon en ningún momento imperialismo, no escucharon en ningún momento ultraderecha, no escucharon en ningún momento las tradicionales monsergas asquerosas de la izquierda hispana. No la escucharon por ninguna parte. Pero escucharon unas cosas que son sumamente peligrosas. El señor está hablando de acabar con la pobreza. Que la pobreza extrema sea un recuerdo, que se salga la pobreza extrema. El socialismo no puede permitir que se acabe con la pobreza extrema porque es la pobreza extrema lo que moviliza sus votos. Porque con la pobreza extrema es que capturan a una gente que la tienen allí con programas asistencialistas amarrados a la teta del Estado. Cuando Miguel Uribe Turbay plantea además pensar en el futuro y olvidar el pasado tenebroso que ha habido con la violencia en Colombia, bueno, plantea una cosa terrible, porque la izquierda necesita que Colombia se mantenga en la violencia. La izquierda necesita que Colombia siga teniendo los problemas que tiene, porque cuando él habla de la seguridad, cuando él habla de que tiene que volver la seguridad a Colombia, ¿a qué se refiere? A los tiempos en los que a la guerrilla se le combatía, en vez de sentarlos en una mesa a negociar. No negocia nada, a la guerrilla hay que derrotarla. Y el grave problema que tienen con Miguel Uribe Turbay, y es lo que lo convierte en un objetivo, es que al igual que Álvaro Uribe Vélez, al igual que Andrés Pastrana, no pueden ser acusados de venir de la violencia, sino que cuando ellos hablan de combatir a los violentos, lo hacen desde la comprensión de la tragedia familiar que les tocó vivir a cada uno de ellos. Andrés Pastrana fue secuestrado por el narcotráfico y Álvaro Uribe le asesinaron a su papá en estos eventos de violencia que se vivieron durante todos estos años en Colombia. Entonces no es lo mismo ser un guerrillero del M-19 en la presidencia que ser el hijo de una mujer asesinada por el narcotráfico, secuestrada y asesinada por el narcotráfico, y además ser el nieto de un presidente de Colombia al cual el M-19 intentó asesinar. La historia personal de una persona como Miguel Uribe Turbay ya de suyo es una amenaza en contra de la izquierda, porque está hablando a nombre de las víctimas, no a nombre de los victimarios, como Gustavo Petro.
Eso es lo que ocurre. Y por supuesto él está consciente, Miguel Uribe Turbay está consciente y manifiesta siempre que él está en la acera de enfrente de Gustavo Petro y lo repite en cada oportunidad. Yo les quiero dejar claro a ustedes y a todo Colombia, a este gobierno lo vamos a seguir enfrentando, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar. Somos más los que creemos en la democracia y en la libertad. Somos más los que creemos en el Estado de Derecho. Somos más los que vamos a proteger nuestras instituciones. Ahora, es evidente que con esta convocatoria están destruyendo la Constitución, están desconociendo la separación de poderes, están poniendo en riesgo la democracia. A propósito, al nuevo ministro de Justicia lo vamos a recibir con una moción de censura, porque es inaceptable que el ministro de Justicia promueva el rompimiento constitucional. Nosotros no nos vamos a rendir y les pedimos a ustedes que tampoco lo hagan. No podemos caer en los juegos de intimidación y amenazas de este gobierno. La manera de responder es con mayor contundencia y con unidad. Lo que está en juego es Colombia y la vamos a defender. Cuando él dice que lo que está en juego es Colombia y la vamos a defender, efectivamente, vuelve a reiterar que siendo un promotor de la política de seguridad en contra de los grupos violentos, el actual presidente de Colombia es un objetivo de su acción política. Porque Gustavo Petro es promotor de la violencia. Si viene del M-19, del grupo del cual nunca se ha sacado el fusil del cerebro. Era un objetivo Miguel Uribe. Era un objetivo del petrismo. Era un enemigo del petrismo y el petrismo también lo tenía como enemigo. El punto fundamental de Uribe Turbay en los últimos días, antes del atentado, era señalar la pretensión de Gustavo Petro de pasar por encima del Congreso y sus decisiones para imponer una consulta que llevara a unas reformas obviamente socialistas que quieren imponer a trancas y barrancas, sin el debido consenso político y sin el respeto a la ley. Antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, él difundió en sus redes sociales este video. Este fue el último video que él difunde en sus redes sociales. Es inaceptable que Gustavo Petro siga presionando al Congreso, desconociendo la separación de poderes e insista convocar por medio de decreto una consulta popular, destruyendo el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. Es inaceptable que quiera utilizar nuestros recursos, los impuestos de todos los colombianos, para aferrarse al poder. Y mucho más, que desinforme, pues hoy el Congreso tomó una decisión legítima y validada por la justicia y ahora volveremos a votar la segunda consulta que espero yo volvamos a negarla por el bienestar de los colombianos. Simple y llanamente estaba en guerra en contra del petrismo. En los días posteriores al atentado nos hemos enterado de varias cosas. Número uno, la campaña sucia en las redes sociales de los laboratorios e influencers al servicio del socialismo petrista, descalificando a Miguel Uribe, burlándose de lo ocurrido con memes, con chistes, con alusiones, con acusaciones contra una persona que no se puede defender, burlándose de la esposa, burlándose de la familia, reclamando que no se politice, porque esto lo hace la izquierda. Que no se politice un hecho, pero si es un crimen político, ya está politizado de arrancada. Si tú le pegas un tiro a un político candidato presidencial en medio de un mitin político, ¿cómo no vas a politizar? Eso ya está politizado de salida. Y es aquí donde es interesante entonces ver cómo lo que están haciendo las instituciones de Colombia, secuestradas por el petrismo, secuestradas por esta izquierda violenta, secuestrados por estos socialistas del siglo XXI, capítulo Colombia, es quitarle todo el foco a la víctima, olvidarse de él y dedicarse a hablar de no, es que tenemos que detener la violencia, venga de donde venga. El muchacho hay que darle una segunda oportunidad, dice la fiscalía. Hay que darle una segunda oportunidad al joven, al niño. Hay que proteger la vida del niño. Gustavo Petro, en los primeros tweets donde sale supuestamente a través de las redes sociales a lamentar
el intento de asesinato, nunca llama a la víctima por su nombre, sino que lo trata como el hijo de la árabe. Y es aquí donde uno, evidentemente, no puede hacer menos que darse cuenta de que estos bichos son unas lacras, de que estos bichos saben que el foco está sobre ellos, que su mentalidad y su actitud criminal no los deja actuar de forma normal. Se les hace muy difícil fingir. Es más, ya no quieren siquiera ocultar que huelen a pólvora y tienen las manos manchadas de la sangre de Miguel Uribe Turbay. No hacen ni siquiera un esfuerzo. Ellos quieren que quede claro, porque detrás de todo crimen político, ¿qué es lo que hay? Detrás de un crimen político lo que hay, en efecto, es un crimen contra la sociedad. No solamente contra la víctima, que es Miguel Uribe Turbay. No, esto fue un crimen contra la sociedad colombiana. Porque atentando contra Miguel Uribe Turbay, le dicen a sus seguidores, con ustedes podemos hacerlo peor. Y le dicen a todo aquel que quiera participar en la política desde la acera de enfrente del petrismo, si lo haces como él, te puede pasar lo que le pasó a él. Y además de eso, le deja claro a la sociedad colombiana que mientras Gustavo Petro tenga poder, puede matar a quien le dé la gana y las instituciones lo van a amparar. Por lo tanto, cuando ellos hacen un llamado a no politizar el asunto, que es lo que dicen, no me echen la culpa a mí, es eso lo que están haciendo. Fue Petro. Petro es el que jaló el gatillo, así sea por telepatía. Eso queda perfectamente claro. A veces es necesario estudiar bien las cosas que otro dice para no saber cómo responder. Yo esto siempre lo pongo en práctica. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, te ayuda a mejorar tu comunicación para que con ello mejores tu vida. No solamente el caso de lo que le vas a decir a tu cliente cuando se trata de vender, sino también lo que tu cliente quiere, que comprendas lo que quiere el cliente para que des una respuesta efectiva. A todo eso te puede ayudar tu coach de comunicación. Eduardo Villegas te ayuda a mejorar tu comunicación para mejorar tu vida. Con Eduardo Villegas, la comunicación efectiva es posible. ¿Y derrotamos o no derrotamos al capitán Gorgojo? El capitán Gorgojo está alzado en armas en contra de nuestra gastronomía. Dale a conocer a tus hijos, a tus amigos, todo lo que significa la gastronomía venezolana con el juego de mesa La Guerra de las Arepas. @TheMasterChef en Instagram. Allí está todo lo relacionado al juego y por supuesto te podrás divertir muchísimo con La Guerra de las Arepas, este juego de mesa con el que puedes aprender sobre nuestra gastronomía y además de eso derrotar al temible capitán Gorgojo, que será derrotado en este juego, La Guerra de las Arepas. Síguelos en Instagram y allí están los enlaces para comprar el juego en cualquier parte del mundo. @TheArepaMasterChef. Derrotemos juntos al capitán Gorgojo. Si algo necesitas a la hora de combatir el sobrepeso es comprender cómo puede haber soluciones médicas para ello. Lo primero que tienes que hacer es una evaluación con un médico consciente y con un médico responsable, como el doctor Ricardo Pérez. Ricardo Pérez tiene para ti lo relacionado a la vigilancia médica del sobrepeso y la actuación en contra del sobrepeso para combatir el sobrepeso con el medicamento Ozempic, el semaglutide en sus distintas marcas comerciales y por supuesto en sus distintas variantes. Puede ser un gran aliado, pero necesita la vigilancia médica. Esa vigilancia médica la logras con el doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y en los Estados Unidos, atención, tú que estás en los Estados Unidos buscando qué negocio propio quieres tener, la gente de Easy Tax To Go te tiene la opción maravillosa de formarte con ellos en el maravilloso mundo de la preparación de impuestos para terceros, preparación de impuestos para personas, preparación de impuestos para corporaciones. Con la preparación que ellos te van a dar para que tengas todas las herramientas en este trabajo, montes tu negocio propio en esta área bajo el paraguas de Easy Tax To Go, bajo la marca Easy Tax To Go, con la formación que te da Easy Tax To Go, con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. La vida de Miguel Uribe da cuenta ya de que Miguel Uribe Turbay no puede ser una cosa distinta que enemigo del petrismo. Pero es que es enemigo del petrismo desde que nació. Le viene de genética, le viene en su sangre. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? ¿Dónde estudió? ¿Cuál es su carrera? A pesar de su juventud, sorprende revisar todo lo que ha hecho y cómo se ha opuesto a Petro desde hace décadas.
siempre ha estado en la acera contraria a Petro, lo conoce bien y por supuesto, Petro también lo conoce a él. Miguel Uribe Turbay, abogado de la Universidad de los Andes con una maestría en políticas públicas de la misma universidad y una maestría en administración pública de la Escuela de Gobierno de Harvard, inició su trayectoria política en el año 2012. Su vocación lo llevó a continuar con el legado familiar cuando tenía apenas 26 años. Respaldado por líderes liberales como David Luna y Simón Gaviria, fue elegido como concejal de Bogotá. En su primer año se destacó y fue elegido también como concejal revelación. Además, lo exaltaron por el programa Consejo Cómo Vamos, como uno de los mejores concejales. En 2014 se convirtió en presidente del Consejo de la capital del país. Con 30 años, en el 2016 fue nombrado secretario de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, convirtiéndose en el más joven en ocupar ese cargo en la historia de Bogotá y demostrando que tenía habilidades para desempeñarse en contextos diversos. En 2018, cuando cerró su etapa como secretario, la organización internacional One Young World le hizo un reconocimiento. Apareció en el listado de los 10 políticos jóvenes más influyentes en el ámbito mundial, por su liderazgo tanto en el Consejo de Bogotá como en su desempeño como funcionario del gobierno local. Sus aspiraciones y ganas de servir lo llevaron a lanzarse a la alcaldía de la capital del país en 2019. Esto con la coalición Avancemos. Su candidatura fue respaldada por más de 400.000 firmas y recibió el apoyo de varios partidos, incluidos el Centro Democrático, el Liberal y el Conservador. En dicha elección consiguió 426.982 votos, quedando en cuarto lugar. Posteriormente, en 2022, logró una victoria electoral significativa. Fue elegido cabeza de lista del Partido Centro Democrático, invitado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y se convirtió en el senador más votado del país con 226.922 votos, según datos oficiales del Senado. Desde su curul ha mantenido una postura crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en temas económicos, de seguridad y reformas sociales. Fue el 20 de octubre de 2024 cuando el senador de la República hizo oficial su precandidatura presidencial para las elecciones del año 2026, representando justamente al Centro Democrático. Desde entonces inició su campaña en la que comparte y explica sus propuestas, las cuales están soportadas en temas como la seguridad ciudadana, la defensa de la libre empresa y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Hoy, el país está en vilo por el estado de salud de uno de sus políticos más jóvenes, pero con mayor trayectoria. Joven y con trayectoria, y además de eso con una trayectoria donde por ninguna parte aparece el socialismo, por ninguna parte aparece la defensa del chavismo, por ninguna parte aparece la defensa de la guerrilla, por ninguna parte aparecen vinculaciones con el narcotráfico. Evidentemente tenía que ser un enemigo de Petro. Pero el tema de la madre de Miguel Uribe Turbay es necesario revisarlo porque nos da cuenta de la tragedia que esa familia ha tenido que vivir por la vinculación con la política. Y sin duda alguna, el tema de la madre de Miguel Uribe Turbay es importante para evaluar el porqué de su acción política y muy probablemente el porqué de sus posiciones en el activismo político. Desde hace 34 años, la familia Uribe Turbay fue marcada por la violencia en el país. La periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay y madre del precandidato Miguel Uribe, fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por el grupo de los extraditables al mando de Pablo Escobar Gaviria. Cuando iba a ver al ELN y en ese momento es que la secuestran y luego 5 meses más tarde la matan. Durante los 148 días que Diana estuvo en cautiverio, sus palabras, recuerdos y pensamientos fueron plasmados a través de sus cartas. Aquí hay una parte de una carta enviada por Diana a mi mamá. Le habla de Miguel. Mamita, he tenido una preocupación muy grande porque Miguelito no está bautizado. ¿Para que lo bautices? El 25 de enero de 1991, en horas de la tarde, los secuestradores le dispararon por la espalda cuando intentaba alcanzar uno de los helicópteros de la policía. Aunque las autoridades alcanzaron a trasladarla hasta un hospital en Medellín, fue demasiado tarde. Los únicos 2 momentos que recuerdo con mi mamá es el último día que la vi y el día que mi papá me dijo que estaba muerta y fuimos y la vimos en la velación y en el entierro. De ahí en adelante la manera que he conocido a mi mamá es precisamente a través de una reconstrucción de recuerdos, de anécdotas, de momentos que me han contado otras personas. Hubiera querido tener a mi mamá al lado
toda la vida. Diana fallece cuando su hijo menor, Miguel Uribe, tenía 4 años. Desafortunadamente, hoy su nieto de 2 años, Alejandro Uribe Tarazona, repite la historia. Esta nueva prueba la vamos a superar. Nuestra mamá está a tu lado con todos los ángeles velando por ti. Diferentes figuras políticas han alzado sus voces para condenar este hecho que trae a memoria las épocas más oscuras de la violencia en el país, como el magnicidio del padre de Rodrigo Lara el 30 de abril de 1984, cuando se dirigía a su casa. Fue asesinado por sicarios bajo las órdenes del narcotraficante Pablo Escobar. Miguel tiene una historia pues paralela de alguna manera. Su madre fue asesinada por el narcotráfico y hoy Miguel sufre de un atentado. Los criminales tienen que saber que el pueblo colombiano no se amilana. Los responsables de estos hechos violentos han sido a manos de sicarios menores de edad. Sicarios menores de edad, niños utilizados para asesinar padres que dejan niños huérfanos, que pasan el resto de su vida peleando en contra de los demonios que deja la violencia dentro de estas familias. Y es aquí donde uno se da cuenta de hasta qué punto el tema de la violencia en Colombia deja de ser una cosa política. Por eso es que a mí para empezar, me alarma cuando veo la gran cantidad de periodistas, comunicadores, opinadores y políticos colombianos hablando del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay como un regreso al pasado, como si ya eso no ocurriera. Pero si hace poco mataron a unos alcaldes, aquí en Colombia matan alcaldes, concejales, dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, dirigentes indígenas. O sea, la violencia política no ha sido superada en Colombia. Entonces decir que están retornando, pero ¿cómo vas a hablar de que están retornando si el solo hecho de la presencia de un guerrillero del M-19 en la presidencia es constancia fehaciente de que no han superado el problema de la violencia? ¿Qué más prueba que esa? Entonces, eso me preocupa. Y cuando vemos, y mucha gente dice, bueno, pero ¿qué razón tendría Petro para matar a Miguel Uribe Turbay? Bueno, porque puede. Además de eso, recuerden que Petro es un tipo bastante perturbado. Petro formó parte del M-19 en los tiempos en que el M-19 organizó un atentado en contra del presidente Julio César Turbay Ayala, el abuelo de Miguel Uribe Turbay. Es decir, Petro en el M-19 quería matar al abuelo de Miguel Uribe Turbay y no lo logró. Después, un gran amigo del M-19, como era Pablo Escobar, mata a la hija de Julio César Turbay y madre de Miguel Uribe Turbay. Y hoy, durante el gobierno de Petro, intentan matar a Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo se llama la obra? O sea, ¿qué hay que explicar aquí? Atención. Hace 30 años perdí a mi mamá por cuenta del secuestro y el asesinato por parte de Pablo Escobar. Yo he vivido en carne propia lo que es la violencia en Colombia y no estoy dispuesto a que más familias lo vivan. 10 años antes, su abuelo, político de larga trayectoria, representante del Partido Liberal y presidente de la República entre 1978 y 1982, también fue blanco de un ataque. El 20 de julio de 1981 sufrió un atentado con morteros y bazucas en la casa de Nariño. Este fue orquestado por el grupo guerrillero M-19, pero el intento de asalto fue frustrado por las fuerzas de seguridad. Para actualizar a nuestra patria. Ahora, en pleno 2025, la violencia política volvió a tocar a la familia Turbay y el país fue impactado una vez más al ser testigo de lo que le ocurrió a Miguel Uribe. Los bandidos, eso... Con fuego de mortero, el grupo guerrillero M-19, del cual formaba parte Gustavo Petro, intentó matar al abuelo materno de Miguel Uribe Turbay. Por eso es que es tan importante la historia, amigos. La gente cree que la historia es una cosa de los libros y que es una cosa aburrida y que lo que nos dedicamos al oficio de la historia somos una gente necia y aburrida que quiere estar repitiendo cosas y ay no, olvídate del pasado, vamos a vivir el presente y el futuro y tal. Y no se dan cuenta que el presente es consecuencia del pasado y que el futuro es consecuencia de un presente que ignora a un pasado que nos marca para siempre. Y entonces es allí, si usted ve el atentado, que es lo que está pasando actualmente. Mucha gente me quiere, bueno, pero ¿qué razón tendría Petro? ¿No te parece que estás exagerando? Amigo, si usted ve el atentado contra Miguel Uribe Turbay
como un hecho aislado, no se comprende. Pero si usted entiende que Miguel Uribe Turbay viene de una familia muy vinculada al hecho político de forma histórica, con unas posiciones claras en contra de todo lo que representa Petro. Uno. Si usted ve que este muchacho se ha opuesto a Gustavo Petro durante toda su carrera, porque le ha tocado combatirlo en la ciudad de Bogotá, desde el Consejo Municipal, desde el partido y desde el Senado, usted se da cuenta que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un enemigo acérrimo de Gustavo Petro. Luego, si usted suma a esto que Miguel Uribe Turbay es hijo de una mujer asesinada por Pablo Escobar, con ayuda del ELN y de esta gente, cosa que nunca quedó suficientemente claro ahí, ¿no? Ahí todavía eso está en la nebulosa. Cuando usted se da cuenta de que este muchacho a los 4 o 5 años le tocó vivir la desgracia de ver a su mamá irse para nunca más volver y volverla a ver en la urna, en su velorio. Cuando usted además suma a esto que el abuelo materno de Miguel Uribe Turbay iba a ser asesinado en un atentado organizado por el grupo guerrillero del cual formaba parte y forma parte espiritualmente y materialmente todavía Gustavo Petro. Cuando usted ve que hace apenas que un día antes, 2 días antes del atentado, Gustavo Petro, presidente de Colombia, se refirió al joven Miguel Uribe en sus redes sociales como el nieto de un torturador y asesino, usted comprende que sin la revisión debida del tránsito histórico que termina con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, si usted no conoce todo esto, usted no entiende por qué es Gustavo Petro el autor intelectual. Fuiste tú, Petro. Fuiste tú. Como dice el inicio de la canción Maestra Vida, ¿no? En la narración que hace César Miguel Rondón, todos los hechos lo condenan. Todos los hechos condenan a Gustavo Petro. ¿Por qué asesinar a Miguel Uribe Turbay? Por lo que representa. Representa a la sociedad que ha combatido toda la vida contra lo que representa Petro. Y por eso fue propicio atentar contra él. Nos hemos enterado además por voz del abogado de Miguel Uribe Turbay, que ha mostrado las pruebas de cómo en 26 ocasiones Miguel Uribe Turbay solicitó a las autoridades policiales y a la Fiscalía colombiana que se le brindara mayor protección porque habían aumentado las amenazas en su contra desde el momento que presentó su candidatura presidencial, su precandidatura presidencial. Y en 26 ocasiones le fue negada la escolta, el aumento de la escolta y mayor protección. Eso no lo dice el gobierno de Gustavo Petro. Eso no dice Gustavo Petro. Gustavo Petro dice que pobrecito el niño, sicario, y que hay que investigar a los malvados escoltas. Pero no dice que en 26 ocasiones su gobierno y las instituciones secuestradas por el maldito socialismo, capítulo Colombia, le negó la protección a Miguel Uribe Turbay para que le fuese más fácil a sus enemigos asesinarlo. Pero hay algunos que no conocen la historia completa y creo que Gustavo Petro no la conoce y el petrismo tampoco. Señor Gustavo Petro, acuérdese de una cosa. En Colombia nunca se queda quieto el que recibe los tiros. En Colombia siempre el que se siente acoquinado por un asesino busca defenderse. Así que tenga cuidado, señor Petro. No vaya a ser que usted se acueste a dormir un día y el día siguiente amanezca visitando a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.